hacer, bueno, al menos conmigo, lo que es historia clínica y semiología de piel anexos, que es realmente poquito, para hacer una hora de clase, quizá un poquito más, y luego lo que es la parte de métodos del examen clínico, que es más importante, vamos a hacer eso solamente en una hora, ¿ok? Entonces ya les expliqué la metodología, por fin llenen el pretest que les mandé, sobre todo el primero para cerrarlo, porque esto sí lo tengo que cerrar. A ver, voy a configurar acá. Ya. Y el segundo también, por fin. Pero ese es ya para después. Lo cierro siempre antes de empezar la asesoría. Ok, entonces vamos a empezar con la semana 1 de medicina 1. Es la entrada clínica. Seguramente ya han tenido clases en el hospital. Bueno, cada hospital es diferente, ¿no? MINSA o está también en salud. Bueno, también está lo del el hospital de policías, que es muy bueno, hay muy buenos doctores ahí. También en MINSA, en el OAISA, algunos prefieren el hospital en el salud del Revaliati, ¿no? De manera general, los doctores pues son muy buenos. Al menos mis compañeros como que siempre me dan buenas referencias. No he escuchado nada malo de algún doctor. Así que sí, es importante cuando hagan la historia clínica que me parece que eso les evalúan ahora lo van a evaluar cada semana o no, cada 2 semanas, cada segmento de medicina tienen que presentar una historia clínica. Entonces vamos a ver esa partecita primero. ¿Qué es la historia clínica? No, la historia clínica es un documento, que es un documento legal, ¿no? Médico legal se dice porque, bueno, es un documento médico legal porque tiene una importancia. Si hay algún tipo de mala praxis o algo, pues las autoridades usan la historia clínica para ver cómo llegó el paciente y cuál fue el tratamiento que le dio o en base a qué criterio se dio ese tratamiento. Entonces, eso es muy importante. Aparte de eso, pues la historia clínica tiene como objetivo ser de educación, ¿no? Para el paciente, bueno, para la docencia, evaluación del control de calidad, administrativo, de investigación, y debe ser legible, íntegra, precisa, y bueno, algunos ponen en la teoría elegante, ¿no? Porque sí, hay definiciones que algunos doctores quizá les digan que no usen, por ejemplo, ambos campos pulmonares. Mi doctor me decía que no se dice así porque no eso es una radiografía. Debemos decir tórax, ¿no? Tórax derecho, tórax izquierdo o ambos tórax, si queremos hablar de los pulmones. Y cositas así, ¿no? Chiquititas que cada uno tiene que ir aprendiendo de su doctor, porque a veces los doctores tienen una manera diferente, cada uno de presentar la historia clínica, les piden como que pongan más esfuerzo en determinada parte, por ejemplo, quizá en el relato cronológico, o algunos le dicen que tienen que poner muy bien la afiliación. Entonces, más o menos vayan conociendo a sus doctores para que vean cómo les van a evaluar. ¿Ok? Y bueno. Entonces, algo característico que hay que saber que vamos a poner en la historia clínica y quizá nos pregunten en la primera rotación o en las primeras rotaciones sobre todo, ¿cuál es la diferencia de síntoma y signo? Cuando hablamos de síntoma es algo subjetivo, ya referido por el paciente y se busca en la anamnesis, porque la anamnesis es nosotros básicamente que le preguntamos al paciente y es algo subjetivo, ¿no? Porque es todo lo que él nos va a decir a nosotros, más no algo que nosotros podemos comprobar. Entonces, por eso es subjetivo. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería subjetivo? ¿No? ¿Qué sería un síntoma? La disnea. No, la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. El paciente viene y te dice, siento que me falta el aire, pero realmente tú lo puedes comprobar que le falta el aire. Si no se puede comprobar, pues es un síntoma. También los mareos. Dice, ay, me siento mareada, me siento mareado. Entonces, tampoco lo puedes comprobar. No. Eso es diferente a un signo, porque el signo sí lo puedes comprobar. El signo es objetivo, ¿no? Y nace de la observación y el análisis por parte del médico. No te vamos a buscar generalmente los signos en el examen físico, porque nosotros ahí vamos a poder ver, por ejemplo, la ictericia es un signo. Nosotros vemos que nuestro paciente está muy, muy, muy amarillo, ¿no? Entonces ya lo podemos comprobar. También la fiebre, le tomamos la temperatura, así está con fiebre, se puede comprobar. Entonces, si juntamos ambos, tenemos a lo que es el síndrome, que es la serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y definen un estado, ¿no? Ahora, es diferente decir síndrome a decir enfermedad, porque cuando hablamos nosotros de una enfermedad, generalmente es el conjunto de síndromes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello.
Ahora, algo que también mencionan brevemente, ¿no? La relación médico-paciente, y es importante por eso la historia clínica, porque nosotros cuando hagamos la historia clínica, el paciente nos diga los datos, sobre todo la parte de la afiliación, tenemos que ser, no vamos a ir a contarle, oye, mira, este paciente está casado, está divorciado, ha tenido 5 matrimonios, o sea, no. Cuando hagamos la historia clínica, qué raro, ya. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que guardar como no es secreto, pero no decir, no comentar lo que el paciente nos diga, ¿no? La religión, su estado civil, su edad, nada de ello. Además debe ser, como les dije, íntegra, secuencial, racional, debe tener disponibilidad, obligatoriedad, no, ya. Ay, se escucha medio raro, ¿no? Ya, bueno. Entonces, acá este grafiquito que me gustó mucho, vamos a ver más o menos cómo se organiza. Si hablamos de síntomas, dijimos que síntomas es subjetivo, ¿no? Y generalmente lo encontramos en la anamnesis. Ahora, ¿qué más podemos tener dentro de los síntomas? El síntoma general, que es el común, muchas patologías, ¿no? O al menos de diferentes aparatos. Por ejemplo, la disnea, ¿no? Como les dije, la disnea en este caso es un síntoma. Y esta disnea, pues puede ser común, en este caso, si hablamos de algo cardiovascular o hablamos de pulmones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Sería un síntoma general. Ahora, el síntoma cardinal es el síntoma principal al que el paciente no le dio importancia. De repente, eh, eh, mm, no sé, dice que se sentía mal, pero ya. Dice que se sentía mal, pero no dijo que tenía disnea, ¿no? Entonces, si juntamos bastantes síntomas, quizá podemos orientarnos más al diagnóstico. Ahora, luego tenemos los síntomas banales, que son síntomas que el paciente dice, pero que no tienen mayor importancia, ¿no? Los patognomónicos, que nos orientan al diagnóstico, y el específico, que es común a patologías de un mismo aparato. ¿Ok? Ahora, más o menos encontré esta como división, ¿no? De cómo vamos a ir avanzando en la historia clínica. Primero con la ectoscopía y luego vamos con la anamnesis, con el examen físico, el diagnóstico, tratamiento, plan de trabajo, evolución y al final es la epicrisis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ectoscopía, algunos lo ponen dentro de la historia clínica, otros doctores ya no lo ponen, porque es básicamente lo que tú vas a ver, ¿no? Se considera que es la parte inicial, pero depende mucho de su doctor. Algunos no le dan importancia, entonces, bueno. Generalmente, cuando antes de pasar visitas y van a rotar, ya sea por emergencia, en pabellón, tienen que ver al paciente y observar, ¿no? Bueno, ectoscopía viene de ecto, fuera, y scopus, que es observar. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver en nuestro paciente. Ya, por ejemplo, la edad aparente, estado de gravedad, de repente está con una cánula, ¿no? O de repente se agarra mucho el pecho. Entonces vamos observando qué es lo que siente nuestro paciente, qué podría estar padeciendo, ¿no? Aparte, los signos destacados como la vestimenta, si está de repente ahorita que estamos en frío y nuestro paciente está pues con short y polo, ¿no? Entonces como que no cuadra. Y bueno, algo que ponen es vestimenta de acuerdo a la estación. Si el paciente está pues hace frío, está abrigado, está de acuerdo a la estación y eso es normal. Si está aseado, ¿no? Si su talla de repente es muy chiquito o de comportamiento de repente está muy enojado o de repente está muy cabizbajo. Entonces todo ello. El entorno del paciente también y su posición, que ahorita vamos a ver, posición genopectoral, maometana, hay un montón de posiciones. Ahora, ¿para qué nos ayuda la ectoscopía y por qué se debería hacer? ¿No? Se debería hacer porque es el diagnóstico preventivo. Más o menos nosotros vamos orientándonos. Por ejemplo, viene un paciente que se agarra el pecho, que está como que con disnea, ¿no? Sufre para respirar y él tiene edemas en miembros inferiores. De repente vemos que tiene hasta citis, su barriga está como hinchada, entonces podemos sospechar, está congestionado, ¿no? Podría ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos más o menos orientándonos a un diagnóstico. Puede no consignarse, ojo. O sea, no siempre lo que vamos en la ectoscopía puede ser, de repente no, pero siempre es bueno. Es rápida, es
bueno, se adquiere, como decía mi doctor, conforme nosotros vayamos teniendo más experiencia, ya. Y tenemos que interpretar, ¿no? Y generalmente, como les dije, va al inicio de la historia clínica. Y bueno, esta es la historia clínica de la universidad, ¿no? Eh, quizá cuando roten en emergencia sea diferente o quizá en el hospital en el que roten les den otro formato, adhiéranse a su formato que les dé el hospital para las rotaciones. Pero para lo que es la universidad, para el examen teórico al menos, que es creo que el 50% de la nota, no sé si lo habrán cambiado, pero ese examen es muy importante porque pueden jalar por ese examen. Entonces, siempre tengan en cuenta lo que les dice la universidad en el PPT de teoría, lo que les dan, porque eso es lo que les van a tomar para el examen, ¿no? Y sí, entonces de ahí pasamos a la anamnesis, que es el recordar a nuestro paciente, ¿no? Generalmente, como les dije, es subjetivo porque es todo lo que él nos va a decir, pero nosotros no lo vamos a comprobar hasta que lleguemos al examen. Entonces, Ectoscopia ya vimos, anamnesis, ya. Ahorita vamos a ver esto con más detalle, ¿no? Pero tenemos tipos. En este caso, puede ser una mixta cuando interrogamos al paciente y al familiar, a los dos, porque de repente, pues, nuestro paciente tiene Alzheimer, entonces no nos va a dar una información 100% válida. Entonces, acá tenemos que necesitar la ayuda del familiar, ¿no? Necesitamos al familiar y tenemos que preguntarle al familiar. Entonces sería mixta, una anamnesis mixta. O puede ser directa, si solamente el paciente está bien, está lúcido, como le dicen, orientado en tiempo y espacio, ¿no? Ahí pues sería una anamnesis directa. Ahora, ¿cuándo es una anamnesis indirecta? Cuando interrogamos al familiar. De repente nuestro paciente viene porque ha tenido un accidente, ¿no? Entonces está muy mal, está inconsciente, no le vamos a hacer las preguntas. Tenemos que preguntarle al familiar. Ahora, la raza, ¿no? Que es algo que va más abajito. En filiación, acá. Ah, acá. Generalmente se pregunta esto porque hay enfermedades más prevalentes o el tratamiento, por ejemplo, la hipertensión. Cuando hablamos de la hipertensión, es diferente el tratamiento que le vamos a dar, por ejemplo, a alguien que es afrodescendiente, ¿no? Entonces, como que para ver el tema del tratamiento y ello es importante saber la raza. También, quizá por algún tipo de enfermedad endémica, ¿no? De la zona. Puede ser afrodescendiente o anglosajón, ¿no? Más o menos para darnos una idea del paciente. Y la religión también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la religión, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan sangre, no les puedes poner sangre si ha tenido algún accidente. Entonces, es importante tener esos puntos en cuenta. ¿Ok? Entonces, tipo de anamnesis, confiabilidad, si es buena, regular o mala, esto va a depender. Por ejemplo, si le hacemos el paciente tiene Alzheimer y viene solo, entonces nuestro tipo de anamnesis sería directa, no porque ha venido solo, pero la confiabilidad sería mala. ¿Por qué? Porque nuestro paciente pues no está del todo lúcido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la afiliación, es básicamente rellenar los datos del paciente, nombres y apellidos, edad, sexo, como dije, raza. Es importante rellenarlos y yo, por ejemplo, he tenido vergüenza, ¿no? A veces hay cosas que uno no quiere preguntar o como que tiene un poco de ahí vergüenza, pero es importante preguntar o díganle a un amigo, como rotan en grupo, que lo hagan, sí, si quieren. Ocupación, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, domicilio, estado civil, grado de instrucción, religión, idioma, persona responsable, fecha y hora de ingreso, fecha de la historia clínica y hora y la forma de, de ingreso si de repente ha ingresado por emergencia, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a la afiliación. Entonces nosotros hasta acá en la afiliación es para conocer al paciente, para saber quién es, de dónde viene, ¿no? Cuáles son sus creencias, más o menos para poder hacer un tratamiento más especializado, ¿no? Ya. Ahora, para la parte de enfermedad actual, nos seguimos en la anamnesis. Enfermedad actual, pues nosotros tenemos que, más o menos de lo que el paciente nos diga, poner los síntomas principales, lo que nosotros creamos que nos orientan más al diagnóstico. Si estamos en pabellón, no. Si estamos en emergencia, pues los síntomas principales serían más los que puedan acabar con la vida del paciente. Síntomas muy importantes. Por ejemplo, si está teniendo un infarto o nosotros sospechamos que está teniendo un infarto en ese momento, en la historia clínica después pondremos que estaba, pues, como lo veíamos, ¿no? De repente tenía la fascia de Levin, que es cuando te agarras el pecho, ¿no? Sentía mucho dolor, bueno, tenía disnea, entonces como que eso
va a variar. Ahora, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si es brusco o es insidioso, ¿no? Va progresando. El curso, si es progresivo, por ejemplo. El relato cronológico, que es muy importante. Algunos doctores como que hacen más, son más exigentes ahí. Y pues sí, es muy importante como que ver qué es lo que nuestro doctor crea que sea más importante, porque vamos a rotar con él y él nos va a calificar en base a esto. Ahora, el relato cronológico empieza, creo que acá lo puse, sí. Más o menos es una línea de tiempo. Y, por ejemplo, si nuestro paciente llegó a emergencia hoy día, 17 del 8, ¿no? Tenemos que poner, le preguntamos, ¿desde hace cuántos días se sentía mal? ¿No? ¿Cuándo empezó a sentirse mal? Y nos va a decir, hace 10 días, eh, comenzaba a caminar y sentía que me faltaba el aire. Entonces nosotros vamos pensando, ok, Disney, a más o menos cuántas cuadras, ¿no? Podría ser Disney el esfuerzo. Y luego nos dice que ya 5 días antes ya no podía dormir, necesitaba ponerse 3 almohadas o 4 almohadas. Entonces ya Disney paroxística nocturna, vamos pensando. Y hace 3 días se le hincharon los pies, uy, edema, ¿no? Entonces vamos haciendo nuestra línea de tiempo con los síntomas que sean. Síntomas y signos que nosotros vayamos a comprobar en ese momento y síntomas que lo que él nos diga para poder más o menos hacernos una idea. Hay doctores que sí les dicen que para el relato cronológico, cuando presentan la historia clínica, tienen que hacer la línea del tiempo. Hay doctores que no realmente, que solamente lo pongan de manera ordenada. Depende mucho realmente. Entonces, sí. Ahora, algo que puedan, una salvedad acá es que, por ejemplo, de repente el paciente tiene una enfermedad crónica de larga data, por ejemplo, tiene lupus o tiene diabetes. Entonces, claro, eso lo colocan en antecedentes, pero si es una recaída esto, es importante, de repente tener una decaída, una recaída, por ejemplo, el pie diabético. Entonces, es importante poner acá que en la historia clínica que cuando notó que su pie ya estaba, ya sentía dolor o de repente cuando notó que ya no podía pisar bien. Y ahí le ponen que, que tiene diagnóstico de diabetes hace tantos años, ¿no? Es importante poner esto en la historia clínica también. Episodio actual. Algunos le ponen, aparte de enfermedad actual, le ponen episodio actual, porque ya sabemos que tiene la enfermedad, pero este episodio, que es la razón por la cual viene emergencia, es importante como que señalarlo, ¿no? Ya. Funciones biológicas. Para funciones biológicas, nosotros le preguntamos, señor, ¿cómo está comiendo, no? ¿Está comiendo bien? ¿Toma mucha agua? ¿Le da mucha sed? ¿O de repente no tiene sed, no? La orina, cuántas veces usted va al baño, ¿no? Cuántas veces hace pichi, sus posiciones también, el sueño, cómo duerme, cambios ponderales y el estado de ánimo, ¿no? Generalmente, si están en emergencia, el estado de ánimo pues se siente mal, pero va a depender mucho y nos va a orientar a la gravedad del paciente, ¿no? También depende de la actitud del paciente realmente. Ya. Entonces luego pasamos a antecedentes. Y esto siempre lo preguntan, al menos yo he visto que en los exámenes pasados sí lo preguntan. La diferencia de antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos y familiares patológicos. ¿Ok? Cuando hablamos de personales generales, es igual como una foto del paciente, de cuál es su estilo de vida, su día a día. Entonces tenemos acá vivienda, crianza de animales, alimentación, si cría perros, gatos, no sé, pollos. Entonces eso es importante porque también nos orientaría a alguna posible patología, algún parásito, ¿no? También preguntarle pues si sus animales están vacunados o los lleva normalmente al veterinario, porque podría orientarnos. La alimentación también, a predominio de qué, a predominio de vegetales, a predominio de grasas, ¿no? La vestimenta, como les dije, de acuerdo a la estación, hábitos nocivos. En este caso, señor, usted fuma, se droga, ¿no? No sé si podría decir eso en YouTube. Eh, entonces, como que todas estas cosas es importante ponerlas, ¿no? Y la frecuencia también, ¿no? ¿Cuántos al día, cuántos cigarrillos al día? Este, también es importante colocarlo porque hay un índice, de hecho, para calcular el riesgo de POC para las personas que fuman. Entonces, eso también. Situación económica social, más o menos
Puede ser que su doctor les exija preguntarle cuál es su ingreso mensual aproximadamente, ¿no? Entonces lo vamos a clasificar. Si, por ejemplo, sería 2.000, sería como bajo, o de repente si es menos el sueldo mínimo que está en 1.000 y algo, sería 1.200, creo, no estoy segura. Sería ponerle, si es de bajo, sería extrema pobreza, entonces más o menos para tener una idea de nuestro paciente. Psicosociales, residencias anteriores y ocupaciones, inmunizaciones, alergias, medicamentos alimentarias, transfusiones sanguíneas. Luego, en personales fisiológicos, prenatales, ¿no? La gestación, parto eutóxico, tipo de parto, lactancia y lactancia, desarrollo psicomotor, dominancia lateral. Algunos doctores sí te dicen, ¿no? Tienes que preguntar, dominancia lateral, ¿de qué lado? ¿Es diestro o es zurdo? ¿No? Menarquia, si es mujer, régimen catamenial, fecha de última regla, relaciones sexuales, número de partos, todo eso. Y en patológicos, pues las enfermedades de la infancia, de la adultez, de la adolescencia, de repente tenía faringitis, ¿no? De manera crónica, eso nos podría hacer pensar a fiebre reumática, ¿no? Quizá depende de cómo haya ido progresando, ¿no? Alergias, reacción adversa a medicamentos, enfermedades anteriores y tratamiento. Eso es muy importante preguntar. Si de repente lo diagnosticaron, un tiempo, no sé, lo operaron, ¿no? Entonces, eso va abajo, me parece. Accidentes a secuelas, intervenciones quirúrgicas, diagnóstico y complicaciones. Como que ahí tenemos que preguntarle si de repente ha sido operado, no sé, de la vesícula. Ok, se operó de la vesícula y de ahí estuvo bien. ¿Cuándo se operó de la vesícula? Este, ¿Hubo alguna complicación? ¿No? O sigue algún tratamiento debido a eso. Entonces, siempre es importante tener todo ello claro. Y los datos, ¿no? Al final siempre preguntar, ¿usted tiene TBC, tifoidea, hepatitis, alguna ITU, enfermedad venérea, hipertensión, diabetes, SIDA, ¿no? O VIH positivo. Siempre es importante también preguntar eso. En antecedentes familiares patológicos es de los padres. Le preguntamos, señor, ¿cuántos años tiene su papá, su mamá? Y a qué edad murieron, de repente si han fallecido o han tenido alguna enfermedad recurrente, ¿no? De manera general, ¿cuál es su estado de salud o cómo lo describiría usted? Así para cada integrante, ¿no? De la familia. Entonces, sí. Ujú. Bueno, y acá la línea del tiempo que les dije, ¿no? Y las funciones biológicas, que si está todo bien, pues les ponen conservado. Ya. Entonces, hasta aquí todo bien, chicos. Si está todo bien, me ponen un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, me la pueden poner por el chat. Gracias. Ya. Entonces, bueno, esta era una pregunta de un pasito que la puse acá porque al menos en ese momento no la entendía. Entonces, vamos a ver. Bueno, no estaba en la teoría, creo. Ya, la confección de la historia clínica con calidad que ofrezca datos confiables requiere la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades prácticas, tales como las siguientes, ¿no? En este caso, pues, como hemos dicho, la historia clínica tiene que ser, ¿no? Elegante, les ponen en la teoría. Entonces, acá necesitas conocimientos teóricos. ¿Por qué? Porque tienes que saber el lenguaje técnico, ya de cómo se dice cada cosa, ¿no? En medicina se dice diferente, no vamos a poner dolor de cabeza, no tenemos que poner cefalea, disnea, ¿no? Entonces, sí, vamos mejorando, ¿no? Y habilidades prácticas también, cómo preguntarle al paciente para que responda con la verdad, porque sí, algunos pacientes. Quizás nosotros porque estamos rotando ahorita como que no nos toman en serio, entonces como que hay que saber ahí preguntar o ganarse el cariño del paciente, la confianza para que realmente nos diga, porque al final nosotros tenemos que presentar una historia clínica que es nuestra nota, ¿no? Hay personas que son muy buenas en la práctica, había que aprender de ellas. Ya, la primera etapa del método clínico específica para el trabajo clínico sería, ya, esta son preguntitas de pasito, así que sería esta, ¿no? Que motiva al enfermo a solicitar la ayuda clínica. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada si nuestro paciente no nos pide ayuda, ¿no? Si no viene a la emergencia, si no va a su cita al hospital, no podemos como identificar, no podemos ayudarlo.
Entonces también ello es importante, ¿ya? Son preguntas de pasitos pasados, así que no se preocupen. Ya, después vamos a esto. Y vamos a ver. Ya. Vamos al siguiente tema. Si todo está claro, igual si tienen una pregunta pueden ponérmela en el chat o por WhatsApp, no sé cómo se sientan cómodos. Igual pueden reaccionar, ¿no? O levantar la mano si quieren. Así que si todo está bien, vamos a pasar a lesiones elementales, ¿no? Primarias. Primero, o sea, cuando hablamos de semiología de piel y anexos, tenemos lesiones elementales. Primero la piel, primarias, secundarias, y luego vamos de los anexos. Que tenemos las uñas, que son lo que más preguntan en los exámenes y lo que hay que tener mucho cuidado porque nos pueden orientar las uñas del paciente. Y es importante no perderlo de vista. ¿Ya? Entonces, más o menos, esto depende mucho de la literatura que vean. Si ven lo del CTO, como que les va a decir un tipo de lesiones, si ven la teoría, les dice otras. Entonces, he tratado de como que juntar todo, pero igual es importante que vean la teoría. La teoría porque es de donde les van a tomar el examen, ¿no? Y si la teoría les dice otra cosa, pues para ustedes ya saben qué es eso que les dice la teoría, ¿ya? Y bueno, el Argente, que es el libro base, el Argente. Si lo tienen por ahí, sería bueno que lo lean. Si no lo tienen, igual me escriben y yo se los paso en PDF, no hay problema. Ok, entonces ya, primero cuando hablamos de lesiones elementales primarias, es esta clasificación que igual es importante saberla porque lo vamos a ver hasta, bueno, en medicina 3, ¿no? En dermato. Ahí también se ve esto. Entonces, estas lesiones elementales primarias son las que no suponen la evolución de una previa. No es como lo primero, por eso se dice primarias. No se puede sacar el nombre. Y se dividen en dos, contenido sólido y contenido líquido. Cuando hablamos de contenido sólido, tenemos la pregunta, ¿se eleva respecto a la piel? No. Si no se eleva, pues tenemos que ver el tamaño. Siempre más o menos, quizá les pongan un poquito menos en el tamaño, pero la idea es que cuando es menos de uno es una mácula y cuando es más de uno es una mancha. Igual lo vamos a ver acá, así que no se preocupen. Ahora, si se eleva poco o muy poco, de repente menos de 1 centímetro pápula, más de 1 centímetro placa, si desaparece más de 24 horas, menos de 24 horas es un abón, ¿no? Y si se ve, se palpa y se ve claramente un tumor, pero si solo se palpa un nódulo. De contenido líquido, seroso hemático, menos de 0,5 vesícula, más de 0,5 ampolla, ¿no? Y la suma de varias ampollas es una flictema. Ahora, de contenido líquido, purulento, pústula, ¿no? Cualquier otro quiste. Entonces, más o menos así se clasificarían, ¿no? Esta imagen es de CTO. Me gustó mucho, la verdad. Ahora, bueno, acá este cuadrito que hice, mácula menos de 1, mancha mayor o igual de 1, pápula igual menos de 1 y placa más de 1. Como que estas son las más preguntadas, ¿no? Aparte, nódulo. El nódulo también lo preguntan bastante. El nódulo, acá, más de 1, ¿no? Y la vesícula generalmente menos de 1, pero como les digo, los valores van a variar. Así que es de acuerdo a lo que ustedes vean en la teoría, si tienen por ahí alguna negra, ¿no? Entonces, contenido sólido, no se elevan, no palpables, no se mantienen en la continuidad. Mácula menos de 1 y mancha más de 1 acá. Entonces, por ejemplo, mácula. Mácula, acá dice solar lentigines, ¿no? De manera, por exposición al sol, podría pasar de manera natural. Ahora, mancha, ya, acá se ve que es muy grande, ¿no? El vitiligo, por ejemplo. En el vitiligo hay manchas blancas, en general, como que la piel ha perdido su coloración. Ahora, este cambio de coloración de la piel no se acompaña de un relieve, por eso es sólido y no se eleva. Cuando una mácula es de color rojo, se describe como eritematosa y si no desaparece a la vitropresión se denomina purpúrica. No, puede ser sangre extravasada. Ahora, ¿qué pasa si es sólido y si se eleva? No, menos de 1 la pápula, más de 1 en este caso la placa.
La pápula es acá, justo. Queratosis seborreica y el molusco contagioso. Ahora, cuando hablamos de la pápula, esta es una elevación sólida, no pequeña, menor de 1 centímetro y circunscrita en la piel, que se resuelve generalmente sin dejar cicatriz. Y si es igual o superior a 1 centímetro, se denomina placa, como les dije, ¿no? Acá, placa. ¿Ya? Y bueno, ambas son palpables, a diferencia de la mácula, ¿no? Ya, molusco contagioso y sí, la queratosis seborreica. Ahora, la placa, acá se ve, ¿no? Mucho más grande y es más de 1 centímetro. Esta es una lesión, generalmente es elevada, ¿ya? Puede ser deprimida en algunos casitos. Es una elevación por aumento del espesor de la epidermis y células por depósito o depósitos dentro de la dermis. Puede tener cambios secundarios que el escama y la costra. Ah, ya, las escamas, las costras son lesiones secundarias, ya no tienen que ver con la placa. La placa es lo primero y luego si ya sale eso, sería una lesión secundaria. Y bueno, son sólidos, ¿no? A veces una placa es palpable, pero no elevada, como en la morfea. El nódulo. El nódulo acá se ve, ¿no? Claramente en la paciente. Es una lesión hipodérmica circunscrita, identificada por palpación y que puede o no hacer relieve. Ya se toca mejor que se ve. Es una lesión típica de la paniculitis, como el eritema nodoso, y es diferente a decir tubérculo. Ya, el tubérculo es el nódulo, pero elevado, circunscrito, infiltrado, que cuando se resuelve, este deja cicatriz. Ya, el tubérculo. Ya. Eso es sólido. Ahora, líquido. Cuando es líquido, puede ser vesícula, pústula y ampolla. Cuando es vesícula, es menos de uno, ¿no? Entonces, ¿qué vesículas? Acá el herpes zóster. El herpes zóster. Acá hay una formación elevada, menos de 5 centímetros, una pared delgada, translúcida, de contenido ceroso, claro o hemorrágico, ¿no? Bueno, en este caso está medio hemorrágico, ¿no? Y al romperse, este sí forma costras, ¿ya? Puede ser pustular, umbilicada, erosionada y puede determinar, ¿no? La profundidad. Puede llegar hasta la epidermis o subepidermis. Bueno, puede estar en la epidermis o abajo subepidermis. Ahora, la ampolla ya es mayor o igual a 0,5 o 1 centímetro. El concepto que tienen que saber es que la ampolla es más grande. Y el conjunto de ampollas es la flictena, ¿ya? Y la pústula, ¿no? Pústula generalmente hay pus, ¿no? Contenido seroso. Y puede contener organismos o puede ser estéril. Puede formar lagos, ¿no? Cuando se asocian a folículos pilosos, pueden aparecer crónicas y tener un pelo en el centro. Sí. Puede ser primaria o secundaria a una vesícula. Ahora, otras lesiones primarias, el quiste también, eso lo he visto que lo preguntan, el quiste. Acá, el quiste epidermoide. Este. Como que se ve más grande, ¿no? Es una lesión ya, está encapsulada y tiene contenido líquido, más o menos semisólido. Hay una pared continua, ¿no? De epitelio pavimentoso glandular, contenido. El contenido puede variar, realmente, puede variar, pero lo importante es que este quiste tiene, bueno, es más grande, ¿no? Y generalmente el contenido es líquido. Ahora, se constituye expensas de glándulas o inclusiones epiteliales. Como pueden ver, acá, como que necesita de mucho para crecer. ¿Ok? Entonces, glándulas o inclusiones epiteliales. Y la nudosidad, que es la lesión eritematosa, no más o menos circunscrita, profunda y dolorosa, que evoluciona en un plazo de días a semanas y desaparece sin dejar huella. Entonces, acá vemos urticaria, ¿no? Generalmente esto lo vemos en una reacción anafiláctica, ¿no? En una alergia. Y acá son los sabones que vimos hace un rato, ¿no? Ahora, acá tuberculosis gomosa con dactilitis. Acá la goma, esto es una roncha. Y una urticaria, la característica son los sabones, ¿no? Ya, el quiste epidermoide y una reacción leprosa tipo eritema nodoso. Más o menos para identificar ahí.
Esto, el siglo pasado no lo preguntaron, entonces no sé si lo preguntarán o no, pero por si acaso. Ok, ya. Secundarias. En secundarias, como les dije, costra, escama, fisuras y grietas son las lesiones que más preguntan y sí, son secundarias porque pueden salir a partir de una placa, ¿no? A partir de una mácula, una mancha, entonces como que por eso. La costra generalmente se elimina, ¿no? Puede incluir bacterias como Staphylococcus aureus, ¿no? Y secreción, exudado, hemorragia que esté superpuesta a la piel, la escama, ¿no? En el caso de la psoriasis, destinada a eliminarse y generalmente es una lámina de estrato córneo que se desprende. Puede haber caída en bloque de la capa córnea, separación de fragmentos secos de la epidermis, se desprenden con facilidad, varían en tamaño, fisuras y grietas, ¿no? La dermatitis, puede ser una dermatitis tópica, ¿no? Puede ser por una alergia también. Y acá son estas hendiduras lineales de la piel que se pueden infectar, ¿no? Son dolorosas generalmente. Y si son grietas, por si acaso, esto también lo preguntan. Si son grietas, es hasta la epidermis y fisuras hasta la dermis. Imagínense qué dolor que llegue a una fisura, ¿no? Hasta la dermis. Ya. Aparte, el infarto. El infarto, ustedes saben que generalmente hay una isquemia. No le llega oxígeno al tejido. Entonces, sí, puede pasar o evolucionar a una necrosis y esa isquemia no se revierte porque de repente, bueno, hay algún estímulo que genera que los vasos pues estén o taponados o de repente pues, bueno, generalmente taponados, ¿no? Y bueno, la atrofia, que puede ser una atrofia epidérmica o dérmica. Epidérmica, adelgazamiento de la epidermis que provoca arrugas, una apariencia brillante. Y dérmica, pérdida de colágeno y o elastina dérmica que conduce a una depresión. Y, ujú, y bueno, acá más o menos para que lo vean, me gusta mucho esta como división, esta imagen. Ujú. Sí. Y la cicatriz. Ya. No sé si les pregunten esto, pero lo que siempre, de manera general, como que siempre preguntan en los exámenes, en la cicatriz, ¿no? Que es secundario, es la diferencia entre hipertrófica y queloide. Cuando hablamos de hipertrófica, como pueden ver, es delimitada, ¿no? En cambio, queloide ya ha, pasado, ¿no? La base. Normalmente debería ser como así, y esta ya ha crecido, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Entonces siempre es bueno ver esta diferencia. Bueno, y la atrófica, ¿no? Pero siempre preguntan estas dos. Mm, Sí, ya hablamos de estas. Ok. Ahora pasamos a las uñas, ¿no? Las uñas, bueno, normalmente las uñas son como un poquito convexas, ¿no? Convexo o conca. Las uñas son generalmente convexas, pueden ser en sentido longitudinal, como transversal, y la exageración de la convexidad en las uñas en vídeo de reloj, el claving, ¿no? El hipocratismo digital, tiene varios nombres, ¿no? Pero sí. Creo que acá lo puse. Ay, espera, no lo puse. Pero sí, puede ser que les pregunten eso. O en la rotación quizá no les pregunten. Ahora, se produce por engrosamiento de la extremidad distal de los dedos, la acropaquia, dedos en periodo de Tarbor, dedos hipocráticos, y generalmente están asociados a lo que es la hipoxia, ¿no? Ahora, eso por un lado, pero lo que preguntan en el examen, más que ello de esta parte, son estos de acá. La diferencia. Por ejemplo, acá tenemos la onicolisis. Onicolisis es un paciente hiper o hipotiroideo, que ven como acá la uña. Tiene una apariencia amarillenta, ¿no? Ha cambiado su forma y su color. Luego la coiloniquia, sobre todo en la anemia ferropénica, pero de manera general como que siempre dicen coiloniquia en anemia, ¿no? Y está como que una uña en forma de cuchara, así también se le dice. Ya.
Y bueno, la leuconiquia, uñas blancas que se pueden ver en la hipoalbuminemia, que puede ser una hipoalbuminemia porque de repente por desnutrición no hay hipoalbuminemia. Ustedes saben que la albúmina pues, es una proteína que está en la sangre, que es una proteína muy importante y que se puede ver alterada, ¿no? En lo que es la enfermedad renal, porque como cuando el riñón está mal, por ejemplo, en algún síndrome nefrótico, no puede mantener a la albúmina en la sangre, entonces la va a excretar. Entonces ahí también puede ser una causa de hipoalbuminemia, por eso dicen en el rango nefrótico, ¿no? Proteínas más de 3,5. Luego también puede ser de repente alguna enfermedad hepática, que el hígado no produzca la albúmina, entonces, por ejemplo, la cirrosis cursa con hipoalbuminemia. Entonces ya vemos que esto es común a varias patologías. Entonces habría que ver cuál es la causa directamente. Hipoalbuminemia. Y sí, más o menos como que tienen estas estrías blancas, ¿no? Y los surcos transversales de Beale, ¿no? Que puede estar en fiebre, eritrodermia o deficiencia de zinc. Y la acroniquia, que la vemos en la endocarditis bacteriana. Acá ven como, bueno, acá no se ve tanto, pero acá sí se ve. Como todo esto se ha hinchado, ¿no? Se ha hinchado y se ha puesto rojo. Está edema, todos. Sí. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran repasar, algo que quieran ver? Chicos, si todo está bien, me dejan un corazón por fin. Ya. Ok, entonces, como hemos terminado rápido, les voy a pasar el post-test. Es que falta un tema todavía. Ya. Un ratito, por fin. Mm, ya, ok. Como hemos terminado temprano, voy a resolver el pretest, para que igual llenen el post-test, para poder repasar también. Un ratito. Ya, ok. Voy a compartirles para que puedan ver un ratito, por fin.
Y ahora sí. Mm, Ok, entonces la primera pregunta era paciente varón de 68 años que consulta por cuadro agudo de sangrado al momento de orinar de 5 días de evolución, acompañado de dolor cólico en flanco derecho, no fiebre, a los 15 años presentó TBC pulmonar y recibió tratamiento 9 meses sin que parte de la amnesis se debe colocar el dato de TBC pulmonar. Ok, entonces se dice que él a los 15 años padeció TBC, entonces sería antecedentes, ¿no? Y en este caso serían antecedentes personales y serían patológicos, porque la TBC pues es una enfermedad, ¿no? Entonces sí, eso está fácil. A ver, paciente varón que presenta enfermedad tiroidea y se encuentra con uñas que se desprenden del lecho ungueal, ¿no? Con la opción que corresponde a la descripción realizada. Yo les doy un consejo y es que al menos para semiología, pues traten de aprenderse las palabras clave, como que asociar a una sola palabra a una imagen o algún concepto para que les sea más fácil. Eso hacía yo. Entonces, en este caso hemos hablado de hiper o hipotiroidismo y les dije que esto, en este caso, ay, acá la onicolisis, de manera general, ¿no? Y si se desprenden del lecho ungueal, ¿no? Y además hay un cambio de color y de la forma de la uña. Bueno, de la forma no, más que todo del color. Entonces, sí, onicolisis. Ya. Paciente mujer de 43 años de edad que acude al consultorio para evaluación prenupcial. ¿Cuál de las acciones colocaría usted como dato objetivo? Hemos hablado de síntoma que era subjetivo y signo que es objetivo. Entonces, en este caso, signos. Y signos les dije que pueden medir, ¿no? Ustedes, sería la temperatura, en el caso para evaluar la fiebre. Básicamente las funciones vitales, ¿no? Funciones vitales. Biológicas, no, porque biológicas sigue siendo anamnesis, está acá arriba, ahí. Eh, Biológicas está acá arriba, entonces sigue siendo lo que el paciente nos va a referir. Nosotros no estamos, o sea, no podemos comprobar eso en ese momento al menos todavía. Entonces sí serían funciones vitales, porque nosotros le vamos a tomar la presión, la temperatura, todo eso es objetivo. Ya, la anamnesis es subjetiva. Sí, todo lo que es anamnesis, ¿no? Filiación, antecedentes, todo eso es subjetivo. Ahora, no es parte de la anamnesis. Ya. En este caso serían las funciones vitales también, funciones vitales. Porque el relato de la enfermedad, como lo vimos, está dentro de la anamnesis, ¿no? Dentro de la enfermedad actual acá. Acá, el relato cronológico de la enfermedad está dentro de la enfermedad actual. ¿Qué más decía? La afiliación está primero, ¿no? Entonces, sí. Filiación, relato de enfermedad y revisión de aparatos y sistemas. Bueno, de manera general, la revisión de aparatos y sistemas se debería hacer después de la anamnesis, porque es más que todo nosotros preguntándole al paciente. Y no lo he puesto acá en el PDF, pero en la historia clínica del modelo que les dan como que en la revisión de aparatos y sistemas, nosotros le preguntamos al paciente todavía, paciente, y ponemos, paciente no refiere, ¿no? Entonces, eso, todavía no lo podemos, todavía es parte de la amnesia, no lo podemos comprobar. Ya. Y bueno, es una lesión secundaria de la piel, ¿no? Primaria, mácula, pápula, hemos hablado de nódulo, en este caso secundaria sería la fisura, como les dije, fisura, y llega, en este caso causa más dolor, ¿no? Sí. Ya. Ahora sí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien para pasar con el segundo temita? Si todo está bien, por fin me pone un corazoncito. Gracias. Ya. Ok, entonces ya les pasé el post-test para que lo puedan. Igual tienen que llenarlo, chicos, por favor, no se olviden de que tienen que llenarlo. Entonces, si ya está todo bien, voy a terminar esta grabación de los primeros dos temas, ¿no? Para que lo puedan encontrar en YouTube. Terminando la clase, lo subo.